Chispa y Muelle. La gran revista de difusión cultural, divulgación científica al conocimiento a través del desconocimiento. Su editor, Pepín Treu, un hombre arruinado, un hombre ya desprovisto de fondos económicos, vacío, pero aún así, Adalid también de la causa científica, hasta el último euro va a invertir. Sí. Muy buenas noches, Pepín Treu. Muy buenas noches. Héroe de la ciencia, héroe de la divulgación. Muchas gracias por esta precisa, ¿por qué no decirlo? Precisa presentación. Has puesto el dedo en la llaga. Efectivamente has sabido definirme como pocas personas lo han hecho. Muy bien, ¿tienes algo más que decirme? Pues guapo. Bueno, ahí ha sido quizá menos sincero. Un poco exagerado a lo mejor. Sí, un poco, sí. Hombre, soy vistoso. Vistoso. O sea, toso. Toso, dos. De tosus tosum. Toso, dos. Así, toso, exactamente. Dos veces toso. Dos veces toso o tosum. Tosum, que lo decía Cicerón. Tosun, luego existun. Efectivamente. O fumun. Pues fumun, ongun. Eso es. Bueno, pues una vez hecho el prólogo necesario a cada... Sí, y muy completo, muy bonito, Ha estado precioso por tu parte, Ha quedado muy florido además, Sí, muy bonito. Muy bonito. O sea, ¿te ha gustado? Muy bonito. No sé cómo definirlo mejor. La verdad es que ha estado muy bonito. Y Chispa y Muelle se congratula muchísimo de esta aceptación que tienes con ella. Ahora esto tiene una preponderancia. Ahora. Esto es un asombro. Te has percatado, ¿no? Ganado en decibelios. Te has percatado. Sí, así es. Entonces, la verdad es que muy alegre, muy contento. La gente se pregunta, ¿cuánto de Chispa, cuánto de Muelle? Pues tiene esto está aproximadamente en un 2% de Chispa y un 98% de Muelle. En semanas alternativas. Porque luego, esto como son números periféricos, nosotros esta revista la hacemos, pluralizo simplemente para darme importancia. Porque lo manejo yo todo. No, pero tú, solo lo manejo, lo manejo yo. Tus, como todo el mundo sabe, la joya del osito, ¿no? Sí, Tous. Efectivamente. Bien, entonces, una vez hecha esta premisa, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, tenemos una polémica, hombre, tenemos que contar el cuento navideño. Sí, tenemos que hacerlo. Que es tradicional en Chispa y Muelle. Sí, porque queremos que haya una parte de letras, lógicamente, y luego una parte de ciencia. Sí, pero mira, tenemos una polémica porque en el pasado especial de Nochebuena, pues hablamos acerca del origen del turrón y explicamos que la historia tradicional nos habla de Barcelona, como cuna del turrón, el don Pablo Turrons elaboró por primera vez esa pasta dura con miel, con piñones, almendras. Llevaba también un poquito llevaba terraza. Y terrazo. Entonces, rápidamente los amigos de Alicante, de Sisona, han enviado los correos diciendo, por Dios. Sí, claro, y por la Virgen incluso. ¿Dónde llegaréis? Sí. ¿Dónde llegaréis en los despropósitos? Que somos nosotros los originales. Bueno, sí, no les falta razón, pero también les sobra razón a los dos. Porque el origen del turrón, quiero decir, científica y químicamente, el turrón nace en Cerdeña. Es cerdeñés. El turrón es cerdeñés. Eso lo hizo precisamente y lo hizo... Yo sabía que preguntándote enseguida... Sí. Eso fue... Lo que pasa es que en aquella época se viajaba más que ahora. O sea, el primer rastro documental... Sí. El rastro documental efectivamente está en Cerdeña. De Cerdeña viaja por azar a Laponia y de Laponia vuelve ya a lo que consideramos Occidente. O sea, el turrón llega a nuestras latitudes por la panspermia. Panspermia, sí, panspermia y viene envuelto. Se propaga. En celofán. Se propaga a través del celofán. O sea, el turrón como tal no toma, hasta que no se paletiza y no se le encelofana, ahí es donde ya por fin pilla la dimensión y los atributos que todo el mundo concede al turrón como tal, en cuanto a lo que es su pensamiento, que es su raíz. La enjundia, efectivamente, su manera de vivir, su modus vivendi, incluso las opciones que aporta al humano, vienen a través del celofán, la empaquetadora. O sea, cuando esto lo hace Luis Fournier, el que hacía Barajas.
Luis. Pero Luis era menos conocido. Luis mucho menos conocido. Sí, pues lo tienen en la fábrica siempre ahí como verá empaquetando. Efectivamente, ahí el que se llevó el nombre, el que tenía el rótulo luminoso era Heraclio. Era el creativo. Exactamente, Fournier, Heraclio fue. Y sin embargo Luis, pues que era más viajero y fue el que se encargó de llevarlo. Cerdeña, hacía Cerdeña, Laponia, Cerdeña, Baja Sajonia, Barcelona, Gijona. Barcelona, Gijona. Y terminaba en Gijona, porque tenía a su hija que estaba veraneando allí. Ella veraneaba allí, desde muy pequeño, con sus dos niños pequeños, con Emilito y con Rosana. Con los dos. Y estaban allí y fueron los esos primeros, chicos, como, sí, crecieron muy sanos, muy bien. Crecieron sanos, era la gente con un intelecto alto y llevaban además unas vestimentas, digamos, muy vistosas que hacía que todo el resto del pueblo se fijara en ellos. Y los rococó, ¿no? La familia sí, rococó. Sí, pero ese era en plan cariñoso, ¿eh? Rococó. Sí, rococó, pero ellos eran muy nobles. Sí. Muy nobles. Bueno, y fue la primera familia que empezó a difundir los misterios del turrón. No. No lo cogí entonces. No, hombre, ellos tuvieron su parte, pero no se pueden poner tampoco el crédito, no se pueden poner la medalla absoluta de todo esto. No, esto fue Freud. Fue el creador del psicoanálisis. Sí, ese fue el que empezó a hablar. Fue el que habló más, porque el turrón hasta ahora pertenecía, o sea, hasta que realmente esta familia, sí, rococó, lo incluían aparte en sus veladas, porque tocaban muy bien el piano. El turrón es buen pianista en general, es buen instrumentista. El turrón siempre se caracteriza por ser un material muy sensible a la música. Sí. Entonces era con Sibelius y con Debussy. Y me recuerdo que escribieron la siesta de un fauno. Cuando Debussy escribe la siesta de un fauno, él está pensando, o sea, el fauno como tal, que es el protagonista de la siesta, porque la siesta como tal ahí no participa, nada más que como acontecer, como una circunstancia. La siesta es un aditivo. Un aditivo. Un conservante. Un conservante, efectivamente. Pero ahí el meollo del asunto lo lleva el fauno. Entonces el fauno de Debussy era un acérrimo del turrón, y entonces Debussy pensaba en todo momento en cómo poder extrapolar ese conocimiento que él tenía de este material y poder llevarlo a través del inconsciente, que es por eso por lo que pide consejo a Freud, cómo llevarlo hacia la expresión humana. Muy bien. Y ahí, cuando consiguen lo mejor. Lo mejor. Bueno, pues en todo caso no queríamos hablar de este asunto. No, pero esto es que se calienta un poquito la boca, empiezas a tirar de datos, ¿verdad? Porque los tenemos. Y claro, pues claro, se nota en ocasiones, a lo mejor pecamos, ¿no? De sobrados. Bueno, pecar. Bueno, hombre, somos atrevidos. ¿Por qué no? Osados. Y si hay que hablar de eso, pues se habla. Normalmente, claro que se habla. Pero bueno, lo que nos ocupa en la noche de hoy es el célebre cuento este que has traducido, ¿verdad? Preciosísimo. ¿Le Poule? Sí, Le Poule o Le Poularde. O Le Poularde. Efectivamente. Le Poularde. Que así conocemos como el pollo. El pollo, efectivamente. El pollo es el protagonista de este cuento. Esto pertenece... Hoy es que reconozco que vengo un poquito afrancesado, porque es que me fijaba en esa mitología rara que tanto ha enseñoreado las almas y ¿Te refieres a Asterix y Obelix? Sí, Tintín. Todos juntos, sí. Y bueno, y Cousteau. Cousteau también tuvo su parte. O sea, si hablamos de galos, es Asterix, Obelix y Cousteau. Sí, porque Tintín es una repetición, efectivamente. Además es belga. Y es Tintín, pues, con dejarlo en uno, dices Tin y fuera, que es una onomatopeya. Además de esa llamada de atención que hacía Cousteau sobre todos sus semejantes, porque no decirlo, todos sus abanderados, porque también lo sabía, que lo que hacían era la búsqueda, la intromersión. Y ahí también en eso engarza un poquito con Freud, porque Cousteau utilizaba la intromersión, lo que es la búsqueda de uno mismo debajo del agua. Y entonces todo esto le lleva a ese mundo onírico que, como se puede decir a través ya lo hemos planteado en el prefacio, de ese mundo turbano que luego conduce al mundo del cuento. O lo que se llama en francés littérature. Exactamente, littérature. Que es pequeño, es pequeñín, traducido, pequeñín, y literature es sarpullido. O sea, pequeños sarpullidos. O sea, literature pequeños sarpullidos, que es como los franceses denominan a los cuentos navideños. O pequeños sarpullidos traducido literalmente. Sí. ¿Cuándo aparece Le Poule en el acervo cultural francés? Y eso aparece en Cromañón.
en Cromañón. Oye, en la famosa región de Cromañón. Cromañón. Eso ha sido uno de los datos que más han, pues, los antropólogos que tanto y tanto han querido saber del Cromañón. A los que tanto debemos. A los que tanto debemos, desde luego, por los cromañones que somos, pues se han basado en recuperar parte de esa sabiduría, ese hilo conductor que los cuentos o pequeños, como digo, pequeños sarpullidos han llevado hasta nuestros días. Sí. Entonces el Lepul ya lo encontramos en nuestros ancestros más pretéritos. Bueno, pretéritos, sí, pretéritos quiere decir antiguos, ¿no? Sí. Sí, entonces sí. Entonces sí, son antiguos, efectivamente son antiguos. ¿En la prehistoria? En prehistoria, sí, protohistoria. Protohistoria. Sí. En la protohistoria ya se contaban estos cuentecillos o pequeños sarpullidos. Efectivamente, se contaban al fuego, incluso antes de que hubiera fuego, se contaban en la oscuridad total. En la oscuridad total ya había cuentecillos. Sí, había o pequeños sarpullidos, había lo que antes ocurriere. O sea, el hombre de Cromañón era muy paciente. Entonces lo que le tocaba vivir, lo vivía. Y es verdad que no tenemos tiempo, que hemos aparecido 35.000 años antes de... Sí, y si había que quedarse en el sitio donde estuvieran esperando que llegara su época, pues ellos se quedaban. Ellos querían concomitar con su tiempo, eran hombres de su tiempo. Sí. Entonces, que por un desajuste molecular, porque eso lo hay... ¿Aparecían antes? Pues nada, esperar tranquilamente. Y entonces, precisamente, de ahí posiblemente sea el origen de esas narraciones, esas pequeñas narraciones, que venían a veces por uso verbal o incluso por mimo. Porque cuando faltan 35.000 años para que tú utilices el lenguaje, tienes que tirar de una serie de resortes que en este caso son miméticos. ¿Y en otros? En otros llevan otro nombre. Otro nombre distinto. O sea que el hombre de Cromañón empieza a narrar historias, aconteceres, sucedidos a sus coetáneos, de forma mimética. Y poco a poco va aplicando lo gutural hasta que consigue sacar sílabas, sonidos comprensibles. Sí, podemos decir que nace la comunicación. La comunicación. Sí. Y nada más nacer la comunicación llega Lepul. Efectivamente, llega el pollo. Llega el pollo, porque el pollo es una figura de pensamiento. Sí. O sea, aparte de la entidad física que todos conocemos, como ave o como pular, pues sin embargo tiene también ese significado simbólico, es un simbolismo. O sea, vemos un pollo y en realidad ¿qué estamos viendo? Es una enormidad. Es una enormidad. Tú lo que estás viendo con el pollo, o lo que estás intuyendo a través del pollo, es una enormidad, es la grandeza. La grandeza. Le grandeur. O sea, es cuando empiezan la dimensión, le pli dimensión. Lo que llaman ellos le pli dimensión. Le pli dimensión, le máxima dimensión. lo más de lo más, le pli de le pli. O sea, que un francés ve un pollo y piensa en le grandeur. Exactamente, le grandeur o le univers. O le univers. Son sinónimos. Entonces, lo piensan y además lo imaginan. Eso ha sido la gran capacidad que ha tenido el pollo como símbolo para engrandecer el pensamiento humano y la imaginación. Que es capaz de canalizarla luego a través de una serie de prototipos que le llevan a pensar en lo mismo durante todos los días. Y en síntesis, ¿a qué se refiere este pequeño cuentecillo navideño? Es barroco. Es curioso porque es barroco. Tiene una parte de negritud, tiene una parte de hondura y luego tiene también una parte, pues, ¿por qué no decirlo? De inocencia. De inocencia. De candidez. Candidez, tú lo has dicho, candidez. Has puesto el dedo de la llaga, efectivamente. Empezaremos por el principio del cuento. El cuento como tal trata de son unas orejas bretonas. Son dos orejas bretonas. L'oreillon. Sí, l'oreille breton, efectivamente. Y entonces se mueven, se crea un malentendido en torno a estas orejas bretonas. Entonces ellas salen enardecidas por la nieve. Yo esta parte del cuento no lo entiendo. Pero bueno, si es bretón debe ser surrealista. Sí, yo creo que sí, será de André. Naturalmente, André estaba en todo. Por eso si él pone unas orejas. Sí, él pone unas orejas. En la nieve. Supongo que esto también serán símbolos. Símbolos. Estos serán simbolismos. Será un poco un mundo también daliniano, ¿por qué no decirlo? ¿Verdad?
¿Qué te parece a ti? Sí. ¿Verdad? Pero se llevaban mal Bretón y Dalí, ¿eh? Bretón y Dalí, sí. O sea, eran almas contrapuestas, ¿no? Eran antagonistas, ¿no? Tuvieron sus escarceos, estuvieron primero a favor, pero luego estuvieron en contra. Pero Entonces, también eso es por unos cambios de posición. Entonces, si la oreja queda bifronte, Bifronte hacia la otra oreja. Hacia la otra oreja, sí. Entonces se enfrentan, claro, efectivamente, están enfrentadas. Eso se llaman orejas enfrentadas. Entonces, precisamente, y eso es un poco, digamos, la moraleja. La moraleja, de sí. ese cuento. No, la oreja. Bueno, sí, oreja y moraleja. En francés se llama moraleja. Moralés, que es lo mismo que oreja, es un sinónimo. Estamos hablando de sinónimos. Sinónimos y tropos. Y tropos. Entonces, vamos a hablar primero de sinónimos y luego de tropos. Sí. Entonces, como digo, en esta narración aparecen estas orejas enardecidas por la nieve. Y entonces van de una manera, van suscitando hasta que llegan a Diderot, que es un pequeño pueblecito en la Provenza. Y entonces allí se encuentran hay un pequeño ser. Un señor. Sí. No, o un ser. No, yo creo que era señor, no sé si era ser. Sí. Ahí no te puedo yo precisar, porque no lo sé. Pero bueno, yo creo que era señor, era un señor. Y es precisamente donde aparece el protagonista. Es un pequeño, es el petit pollo. O sea, el pollo pequeño pollo. Le petit poulard. Que es el que ejerce de alcalde en este pequeño pueblecito. Sí. Entonces, cuando llegan, las orejas llegan de una manera exhaustiva. Sí. Y incluso exhaustas. Venían reptando. Sí, bueno, sí. Es que las orejas se mueven por ondas también. Y se movían ondulantemente, entonces van pillando una serie, van perseverando. Ahí es donde también se utiliza por primera vez la palabra perseverar. En este cuento. Entonces ellas van perseverando y llevan unos pequeños, van soltando como una especie de guisantes pequeños o poisson, que son unos guisantes que tienen aletas en los lados y que se mueven como los famosos poisson aletí, ¿no? Sí, le poisson aletí, que es exactamente el poisson, por eso se le llama, se hace un juego de palabras. Entre guisante y poisson, que es pez de río. Pez de río. Sí, pez del río. Y es por eso, ese es un tipo de guisante que solamente se da en la Provenza, que tiene unas aletas pequeñas, unas fauces enormes, recuerda un poco al pez raya, pero de una manera muy somera, o sea, prácticamente tú no le reconoces. Tú ves un pez de esto y jamás lo asociarías con un pez raya, dirías un guisante. Es un guisante. O varios, si vieras, porque se mueven en manadas. Estos son manadas, o sea, el guisante no va solo, nunca va solo. El guisante, o sea, nunca verás un guisante solitario. Nunca. Es el misterio de los guisantes. Es muy social. Es uno de los se puede considerar minerales o metaloides más sociables que hay en la parte creativa de nuestra física. Entonces, estas orejas reptantes llegan al pueblo de Diderot. Y entonces, curiosamente, esto sábelo el príncipe. El príncipe cómese una manzana envenenada. ¿El príncipe? El príncipe. Hombre, hay un príncipe. En todo el territorio hay un príncipe. Un príncipe encantado. No, él era príncipe normal. Él era un príncipe a secas. De base. O sea, exactamente, de base, de lo que se han hecho a sí mismos. Eso es. Entonces, se empiezan de pequeños a aprender, ¿verdad? Poquito a poco. Hasta que llega al príncipe. Efectivamente. Entonces, nos mandan rayos. Sí. Y entonces, ese príncipe ingiere, por ingesta alimenticia, una manzana envenenada y duerme. Cae en un duerme-vela perenne hasta que es besado por un sapo que le pincha con una rueca en la... ¿Dónde, Pepín? En las rótulas. En las rótulas. El sapo llega, le da un besito... Bésale en los labios y a la vez, con una aguja de una rueca de hilar, pínchale... ¿Dónde, Pepín? En las rótulas. En las rótulas. Entonces este despierta de una manera brutal. El príncipe convertido en una doncella que va con unos zapatos de cristal dejándoselos a todo aquel que quiera probárselos. Entonces él lo que hace es que se casa con dos hermanas que tenía,
con 2 hermanas que estaban despiertas, por supuesto, para poder contraer matrimonio, y entonces morganáticamente, por poderes tienen dos hijos que se los venden a Hansel y Gretel, y entonces se comen el pollo, y este pueblo queda sin tener ese preboste, ese alcalde, y caen todos, caen. Es como termina el cuento, caen. O sea, se fulminan. Se puede considerar que son fulminados por ese rayo, por esa luz que viene de lo más alto. Pues es confuso. Sí que está bien. Sí, es confuso. Al final es confuso. Y esto ha perdurado hasta... Pero mañana hasta ahora. Sí. No se cuenta otra cosa en Francia. No. Cuando llegan estas fechas, ahí tienes el pequeño sarpullido. Ahí está para todos. Sí. Y es confuso, ¿eh? Bueno, es que ahora, dicho así, es raro, ¿eh? Le Poulet. Sí, la pularda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sonidos ofrecidos por La Rosa de los Vientos. Son muchos los amigos que están llamando, querido Pepín, solicitando más cuentos tradicionales del acervo cultural europeo. Y pues bueno, se los daremos, se los iremos dando en diócesis. Sí, en Semana Santa. En Semana Santa le metemos cuentos navideños, pero lo que haga falta. Sí, hay muchísimo, hay mucho archivo, Sí, porque todavía no hemos entrado en Europa del Este. Para nada. Bueno, y fíjate que cayó ya el muro de Berlín y sin embargo ahí han quedado cosas ocultas y han quedado cosas que desde luego hay que sacar a la luz por la grandeza. Sobre todo por la grandeza. Le Grandeur. Sí. Bueno, pues ahí estaba el cuento del Le Poulet, Le Poularde. O el pollo. El pollo, yo creo que es una historia poco conocida, solo conocida en Francia, pero hasta que Pepín Treu ha logrado traducir, ¿verdad? Un manuscrito original que te encontraste. Me lo vendieron. Te lo vendieron. Sí, me lo vendieron. Tuve que pagar una cantidad, pero bien dada sea. Pero todo por chispa y muelle. Sí, lo que haga falta. Y es precioso. Además, una vez que la satisfacción que te produce cuando eres capaz de sacar a la luz esto, la traducción es libre, ¿eh? La traducción ha sido porque había cosas que estaban un poquito deterioradas, ¿por qué no decirlo? Entonces ha habido que sustituir términos, ha habido que hacer un trabajo, digamos, de ingeniería lingüística, de arquitectura semántica, Paleografía. Tú lo has dicho, porque iba en palés. ¿De cuántas páginas estamos hablando? Estamos hablando de 6 páginas. 6 páginas por una cara. Bueno, pues eso en cuanto a Le Poulet, pero también tenemos hoy que hablar, ya que estamos en Francia, estamos en el país galo, estamos afrancesados, en el país cuyo emblema es el gallo, ¿verdad? Tienen ahí el Le Coq Sportif. Le Coq Sportif, efectivamente, y también está, ¿cómo se llama? Un cocodrilo que pegan a las camisas. Lacoste. Bueno, eso parece ser que eso, según dicen, fue una premonición. Eso ya Moisés ya se lo dijo a su pueblo. Le dijo que pusieran en todas sus túnicas, que pusieran un cocodrilo o lagartija que doblarían su valor. Sí. Y también le dijo, no se os ocurra meter los pies en el río. Sí, que os comen las rampleas, efectivamente. Y el que metió los pies, se le comieron las rampleas. Pero no vamos a hablar de Moisés. No vamos a hablar hoy. No, de Moisés, ya hablaremos en su día. También tenemos que reservarle un apartadito. Hoy vamos a hablar de Lourdes de la Bois. Lourdes de la Bois. ¿Cuántas veces en reuniones familiares, en conclaves religiosos, en partidos de fútbol, en paellas en el campo, habremos oído esa famosa frase de la ocasión la pintan calva? Efectivamente, son de esas pequeñas verdades, ¿verdad?, que se mueven como el viento, onduladas a través del pensamiento humano cuando lo frota sobre la superficie ígnea de cualquier piel extranjera. Entonces, esto que he dicho así, no sé si tiene algún significado. Hombre, pero la superficie ígnea de cualquier piel extranjera, la verdad es que la cosa se pone caliente. Sí, eso lo dijo, me parece, Boris Vian, pero lo dijo aplicado a la trompeta. Sí, Boris Vian, la verdad es que era un virtuoso de la trompeta. De la trompeta. Él tocaba la trompeta y la tamboreta plana. Las dos, no se sabe cuál de las dos cosas tocaba mejor. Sí. La verdad es que es cierto. Una personalidad curiosa, sí. Sí, Boris. Menudo era. Sí. Pero no vamos a hablar tampoco de Boris. ¿Y qué mal acabó, Bueno, acabó como casi todos. Acabó perdiendo la vida.
Pero vamos, eso le pasa, pero le pasa a más gente. Pero Lourdes del Agua es cosa aparte. Lourdes del Agua era... Bueno, primero hay que situarlo en su momento, sí, en su tiempo y sí, en su zona. Sí. Porque era par de Francia. Era par de Francia. Par de Francia. Entonces quiere decir que su voto valía por dos. O sea, era un hombre que podía votar. Lo mismo con las intermedias inferiores que con las superiores. Era un hombre votante. Era votante porque en aquella época estamos hablando de esa época cuando empieza lo que es una democracia autárquica o bien lo que también se llamaba monarquía dictatorial. Monarquía dictatorial. Sí, bueno, sí, que son términos parecen antagónicos, pero luego son semejantes. Pues yo me estoy acordando del cantar de gesta, de Roldán, la canción de Roldán, ¿verdad? Roldán y los 12 pares de Francia. Sí, efectivamente. Pues uno de esos 12 pares de Francia era precisamente Lourdes del Agua. Roldán era el sobrino de Carlomagno. Estuvo en la batalla de Ucla y fue cuando con los 100.000 hijos de San Luis, salieron los 100.000 hijos de San Luis, quedaron menos de 100.000, volvieron a casa 2 y entonces él emparenta. Emparenta con la casa carolingia. Exactamente. La casa carolingia, sí. Exactamente. Y entonces cuando ya hubo, o sea, una vez que fue pariente, o lo que es lo mismo, que aparentó a dos de los niños rozantes, que se llamaban niños rozantes, porque iban por las rozas de las habitaciones, o sea, cuando se llevaba la conducción, la conducción eléctrica o bien conducción de lo que hubiera en la época. En la época que había gas, era una época más gaseosa, el metal se despreciaba, no tenía la vistosidad, no tenía el cuerpo, el calor que podía tener otro tipo de materiales, pues ellos los cambiaban por escarpines. Qué maravilla, qué maravilla. Has situado perfectamente al personaje, o sea, finales de siglo. Sí, y principios del siguiente, efectivamente. Entonces, con estos, él compra, este hombre, al ser par de Francia, como digo, él hacía la votación, se puede considerar que es una de las manos de Richelieu. Richelieu, que era un hombre fecundo y era un hombre amoral. Y no hacía nada sin contar con las manos de la Bois. Entonces Lourdes, precisamente, uno de los grandes pensamientos que saca en consecuencia de ese mundo que estaba en emulsión. Era un mundo emulsivo. Emulsivo. Era un mundo emulsivo y adherente. Perfecta definición. Sí, también. Es que es una época que hay que definirlo así porque es la verdad de la época. Sí. Entonces tenían una adherencia natural hacia esos bienes terráqueos. Entonces cuando Richelieu se compra un cofre y le da 3 gemas o piedras semipreciosas, Lourdes se considera en ese momento un favorito. Se puede considerar que pasa a ser como un delfín. Como un cetáceo. Es un cetáceo. Como un válido. Un válido, exactamente. Un válido o expresión de la oveja cuando se la lleva a la corte para rendir pleitesía al monarca sumo. O al conde duque de Olivares. O al conde duque de Olivares, en su defecto, efectivamente. Efectivamente, sí, el conde duque de Olivares. Exactamente fue. O Esquilache. También. Entonces, en estos aconteceres, situamos ya, él tiene un pensamiento que además no se sabe si es de una manera, le surge de una manera natural o es una elaboración que precede a la fisicidad y luego a la metafisicidad. O sea, una inspiración. Sí, o aspiración, no se sabe si lo hace al aspirar o al inspirar. Mecánicamente. Estoy refiriendo a la morfología mecánica de lo que es el aparato respiratorio humano, que es como una esponja. O sea, él se encontraba en un trance. En un trance, sí, bueno, él se encontraba en una zanja. En una zanja, porque las fronteras se construían con zanjas cubiertas por un palizal que eran... ¿Cómo eran las fronteras europeas? Las fronteras europeas eran endebles. Entonces llegaban los obreros. Sí, ellos las construían, unos las construían por la mañana y otros las terminaban ya por la tarde. O sea, lo que colocaban ya el carrizo. El carrizo y ya la indicación de dirección. Y eso iba todo emplomado. Eso iba como la vidriera, iba emplomado. Entonces eran muy bonitas, la verdad es que las fronteras, había gente que no tenía ninguna necesidad de cambiar de territorio, simplemente lo que iba es a ver las fronteras, a contemplar
ejemplar. Vamos a ver la frontera de Francia, ¿no? Efectivamente, no les interesaba Francia para nada. No, su frontera. La frontera. Entonces, cuando estos palitroques, que se pueden considerar técnicamente son palitroques, hacen una medición, cuando tienen que hacer la medición, pues para ver esa superficie en plano, como interceden en el espacio, es cuando Burdel o Lourdel, de dos maneras se puede decir, porque son sinónimos. Entonces se plantea una cosa que es lo que luego da pie a ese pensamiento final que ha llegado hasta nuestros días. Dice, es más 90 que nada. Es más 90 que nada. Es más 90 que nada. Sí. Entonces esto se lo transmite a Richelieu. Y Richelieu le corta una mano. Le dice que no te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. Y Richelieu para eso era muy drástico. Siempre que algo se escapaba de su comprensión, él te cortaba un miembro. Yo diría que era osco. Quisquilloso y casquivano, ¿eh? Sí, casquivano era, pero osco desde luego. Osco desde luego. Yo no me atrevería a decir que era totalmente casquivano, pero osco lo era. Un oscón. Sí, un oscón, efectivamente. El oscón de Reyes. El oscón de Reyes, que era el famoso Richelieu. Es de lo que surge luego esa especie de rueda de la fortuna, que es también otra simbología del oscón de Reyes. O sea, el oscón de Reyes es Richelieu, es el oscón por excelencia. Efectivamente, y así le define Voltaire, ya en su historia. Cuando él escribe de sobre Cándido, ya le define de esta manera. Así se lo dice. Y entonces se crea, ahí es donde se crea, podemos decir, un cisma en esa parte. Entonces hay unos seguidores de la Bois que dicen, efectivamente, sí, 90 es más que nada. Pero sin embargo, hay otra facción que dice que no, que la nada, al ser un elemento vacío, no puede tener ningún tipo de nomenclatura. O sea, ahí no hay un nomenclator, lo que se llama nomenclator. El nomenclator. O vademecum. Bueno. O el petit de pois. Es lo mismo, efectivamente. Entonces, de ahí surgen unos movimientos étnicos que son los que engrandecen, por una parte, ese territorio y por otra parte empequeñecen, en cierto modo, el alma humana. Sí. Y de ahí surge el bicarbonato, que es lo que luego esto nos lo trae. Por la mala digestión que le procuró Richelieu al amigo de Bois. Al amigo de Bois y a Voltaire. Y a Voltaire. Y a Lagardère. Lagardère también. Henri de Lagardère. Él precisamente la estocada secreta, la famosa estocada secreta de Lagardère. Sí. La funde, porque eso va en cobre. La funde en cobre en los altos hornos. En los altos hornos de Vizcaya. Sí. Y eso luego lo transportan por medio de unos grandes carromatos, que eran los que a la época se transmitía el conocimiento, se transmitía en carromato. Entonces lo llevaban por bueyes. Eran 2 pares de bueyes macho y hembra. Macho y hembra. El buey ya se sabe que puede ser macho y hembra. Porque es hermafrodita. Tiene esas dos posibilidades. Es como el mejillón, es un bivalvo. El buey es bivalvo en su aspecto externo, aunque luego la fuerza que desarrolla es muchísimo mayor que la de cualquier bivalvo normal. O sea, tiene más fuerza. Que también es otra de las cosas que de la Bois apostilla. Luego dice, tiene más fuerza un buey que un calamar. ¿Y cuándo llega, Pepín, cuándo llega el momento cumbre? El momento cumbre llega en Pisa, en la torre inclinada, cuando hay que sujetar. Eso hay que apuntalar. Eso hay que apuntalarlo. Hay que apuntalar. ¿Quién fue el primero en decir eso? Hay que apuntalarlo. Hay que apuntalarlo, dijo Copérnico. A Copérnico. El que vivía enfrente. Copérnico vivía. Eso, como no lo apuntalen, efectivamente, se va a caer. Efectivamente. Entonces él estaba muy preocupado. Copérnico, aparte de que era un estudioso, y era un hombre que se fijaba, lógicamente, en todo lo que ocurría físicamente. Porque él era un hombre que estaba no solamente en la fisicidad, sino también en la metafisicidad. O sea, era fisicidad y metafisicidad. O viceversa. Metafisicidad y fisicidad. Y entonces, ¿cuándo surge la frase, la ocasión la pintan calva? Pues eso surge años más tarde. Sí, eso surge años más tarde. Y traído un poco, curiosamente, traído un poco por los pelos. Porque ahí es cuando en Pisa hay una revolución. Es la revolución de Pisa, que hemos hablado ya de ella cuando en la batalla de Ura, cuando interviene Carlomagno. Entonces, los dos
ahí se enfrentan, podemos considerar, los dos parietales. Los dos parietales. Es como el parietal izquierdo y el parietal derecho. Sí. Entonces, eso intentan lógicamente hacer una presión que haga que el gobernante máximo, que era sobre el que tenía la responsabilidad de tener que reparar una serie de hechos que habían dañado, lógicamente, y eso lo sabían, porque eso estaba escrito. Eso estaba en dos de los escritos, en el escrito 6 y en el escrito 9. Estaban escritos. Estaba además rubricado por Henri Philippot. Y Henri Philippot se daba las manos, entonces dice, no, pues yo esto no puedo, yo no me hago responsable como tal, y sin embargo eso, la historia, lo que hace es desmontar los radiadores de la estancia principal de Filipo III. Filipo III de Macedonia. De Macedonia. Entonces desmonta todos los radiadores y dice, esto lo va a terminar la historia. Entonces, porque yo no me atrevo. Efectivamente, esto hay que sanear, y para esto yo ya no estoy. Entonces declara la guerra, lógicamente, Filipo a todos sus secuaces, sí. A todos sus secuaces, que a veces eran socios de lo que se llamaba entonces la confraternidad de la Baja Sajonia. De la Baja Sajonia, sí. Entonces hacen un campamento gigantesco con hogueras, y entonces a través de estas hogueras es cuando se produce un fragor en todo el pensamiento occidental, concretamente en Centro Europa, y de ahí salen dos manifiestos que son los que lo dicen claramente. Y en uno de esos manifiestos aparece ya la ocasión, la pintan calva, con lo cual eso queda escrito y lo lacran. ¿Y quién da fe? El notario del reino, Agustín. Se llama Agustín. Que luego fue San Agustín. San Agustín. Sí. Agustín. Entonces, Tomás de Aquino, que era... Tomás estaba... Y él también vivía con Copérnico y estaba muy preocupado también por la Torre de Pisa. Dijo, yo, desde luego, si hay que firmar en ese manifiesto, yo firmo. Porque vivía en el segundo. Sí, pero está muy concienciado. Muy concienciado. Entonces, firman los dos, cambian todo lo que son... hacen una limpieza, se puede considerar, un saneamiento total. Integral. Sí. Es un momento para... Es un momento de estos... Totem, ¿verdad? Es un momento... Totem, tú lo has dicho. Totem y tabú. Totem y tabú. Y es cuando se da un vuelco, ¿no? A nuestra existencia. Sí, eso lo recoge Henry Miller. Henry Miller ya escribe mucho de ello en Trópico de Cáncer. En Trópico de Cáncer lo cuenta, y luego en Trópico de Capricornio lo vuelve a contar. También. Sí, no, es que él escribió los dos libros para contar. En el segundo contaba lo mismo que en el primero, pero apostillado. Henry Miller, la verdad es que me suena muchísimo. Henry Miller, hombre, si hemos hablado de Henry Miller, tocaba ahí el clarinete. Sí, hombre, Henry. Sí. Era clarinetista. Sí, que se casó con ese hombre. Se casó con Bárbara de Braganza. Con Bárbara de Braganza, claro. Y entonces, bueno, pues tuvieron, al ser pares, porque todos eran ya pares de Francia, el que es una vez par, ya toda su descendencia pasa a ser pares, y entonces se van duplicando, o sea, se van elevando al cubo, en una palabra. O sea, toda su descendencia llegan a elevarse al cubo. Sí, lo que pasa es que a mí esto no te creas que me convence, porque la historia ha elevado a los pares y ha denostado a los nones, ¿no? Y entonces, claro. ¿Qué pasó con los nones? Pues los ningunea. Pasan a ser ninguneados. Y eso también aparece en ese documento que fechan y lacran junto con Carlomagno. Claro. Entonces, ningunean a unos para darle una serie de privilegios a los otros. Entonces, venden todos los que hemos nombrado, venden sus ropas, rasgan sus vestiduras y se hicieron precisamente anacoretas. Y terminaron en Creta tocando la pandereta. Bueno, pues hasta aquí la historia de esa famosa frase, la ocasión la pintan calva. Así es. Algo más sabemos gracias a Pepín III, gracias a nuestra chispa y muelle. Pues lo hemos intentado contar con la máxima sencillez. Exactamente. Efectivamente, luego debe ser esta cosa. Hemos querido ser diáfanos y diáconos. Sí, bueno, más diáconos. Y ahora vamos con nuestras consultas. Sí, Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches. Moncho, del Rocío de Otur, dice... Si la oruga canora está en los fiordos y el ballet está en Madrid girando a 625.000 vueltas por segundo en decímetro cuadrado, ¿sería posible que los unos y la otra escucharan el canto del urogallo desde el pico El Stoupo en Capiela Martín? ¿En dónde ha dicho? El pico El Stoupo en Capiela Martín. En Capiela Martín, ¿y cómo vas a escucharlo en Capiela Martín?
Vamos, es que hay cosas... que hay cosas que me enervan, Sí. Pero ¿cómo vas a escuchar en el Pirámide? Lo escucharás en el Mont Blanc. Pero si es que es obvio. Eso es obvio. Naturalmente. Tú sube los Alpes por la cara norte y bájalos por la cara sur. O viceversa. Súbelos por la cara sur y bájalos por la cara norte. Y punto. A veces preguntan cosas, yo te pido disculpas. No te preocupes. Al fin y al cabo, pues si hay que aclararlo, se aclara. Lo que pasa es que, vamos, es que esto le quema a cualquiera. Sí. Uy, Moncho, ¿cómo te meto? Macarena Yagüe, buenas noches. Hola, buenas noches. Consultas para Pepín. Sí, este correo dice: soy Chemical de Barcelona, aunque haya gente que insista en llamarme Carlos de Valencia. En primer lugar, quería mostrarle mi gratitud al gran Pepín, porque gracias a él voy a tener un gran éxito en la próxima convocatoria de enero en los exámenes de la carrera. Siguiendo sus incuestionables enseñanzas, he seguido su máxima de llegar al conocimiento mediante el desconocimiento. Sí. Y el éxito está siendo abrumador. De las 8 materias, desconozco absolutamente ya la temaria de 6 de ellas. Esto da gusto. Eso es una escuela. Esto sí son llamadas que te llenan de orgullo. Hombre, claro, o sea, que ya no te falta más que desconocer 2. Pues ya solo le falta desconocer. Bueno, eso lo tienes facilísimo, eso lo tienes, vamos, a poquito que te pongas en el próximo trimestre ya no conoces nada. Entonces... Muy bien. Bueno, pues... marcha de casa. Este oyente también te quiere plantear una pregunta, ¿no? Y es a raíz de la noticia que el otro día contábamos sobre los pinos en Marte. Sí. A él le parecería muy bonito que la Vía Láctea estuviese repleta de pinos y dice: si como me pareció entender a Pepín el universo se expande a lonchas, ¿por qué no plantar semillas en lonchas de chorizo y lanzarlas al espacio de forma radial? ¿Asimilaría el metacrilato semejante contubernio vegetal? Hombre, el metacrilato es muy resistente. Sí. Es muy resistente. Al ser translúcido, él es capaz por porosidad, lo mismo le da que sea chorizo planteaba este muchacho. Chorizo, sí, en este caso chorizo. Sí, puede ser chorizo o puedes mandar también, hombre, yo recomiendo, desde luego, por ejemplo, esto es un gusto personal, yo recomiendo muchísimo más el calabacín. A mí me parece mucho más el calabacín. En la galaxia hay ya más de 6.000 toneladas, 6.000 millones de toneladas calabacinescos que están a punto del emporio, o sea, a punto de se adapta muchísimo. En cuanto al metacrilato, hombre, luego ya lo que es el resto de la composición, el hormigón, al hormigón le da lo mismo, porque eso luego va a ir fuera. O sea, en el hormigón, toda la parte de hormigón que va en el universo, eso va a ir fuera, para hacer el aparcamiento. Exacto. Joaquín Sosa está en una disyuntiva. Dice: ante la Navidad se me presenta un problema. Ya había decidido regalarle a mi sobrino, que es un amante nato de los animales, un cánido chihuahueño de patas palmeadas. Pero al escucharle a usted en su disertación sobre la oruga canora de Zimbabue y sus grandes cualidades, no me decido en qué regalarle. Ya que dicha oruga es una excelente acompañante, ¿la podría ocupar como niñera? ¿Sería una buena influencia para el chico? ¿Le enseñaría a cantar y a bailar? Magnífica idea. La oruga canora, aparte de ser desde luego un animal doméstico preciosísimo, es muy besucón. Muy besucón. Te coge una oruga y te empieza a besar. Es que es besucón, es cariñoso, es que se pone a los pies de la chimenea. Eso da un gusto verlo, eso es precioso. Y además de comida muy sencillo. Muy sencillo. O sea, alimentación sencilla. Alpiste. Bueno, alpiste y calabacín universal, el que se mueve en el macroete. No hay más que recolectarlo, que eso y es un animal que además eso con 2 toneladas diarias, eso le tienes contento y le tienes feliz. Bueno, pues ahí está la respuesta. La oruga canora, vamos, sin duda. Sin duda. Bueno, pues Javier, que vive cerca de Valencia, dice que ha buscado información en Internet sobre la oruga canora y ha encontrado abundante, aunque despreciable toda ella, ya que la mitad por ilegible y la otra mitad por nula. Entonces pregunta: ¿me podría facilitar el título de algún libro que sacie mi sed de conocimiento de este increíble animal? Sí, pues mira, hay un libro, yo luego te puedo dar ya libros escritos por mí, pero ya son... Yo he escrito 6 tomos. Eres modesto. No me gusta remitir a mis propias fuentes. A tu obra, sí. Entonces yo recomiendo el Necronomicon. Ahí viene todo. De Abdul, es el árabe loco. Abdul de la red. Abdul, entonces yo creo que ahí vas a sacar mucha materia. Mucha materia. Sí. Y si no, ya pues bueno, ponte en contacto otra vez y yo te mando una... Hombre, los 6 tomos no te los voy a mandar. Sí. Pero bueno, te mando un prospecto. No obstante, si encuentras el Necronomicon, por favor, también nos lo mandas. Llámanos, También nos lo mando, también. Dice Juanma: ¿creéis que las abutardas sanchescas bailaban el charleston? Sin duda. Sin duda. Sanchescas, las sanchescas sí. Sí, las quijotudas no.
Pero las anchescas, por supuesto. Las quijotudas tenían más problema, Sí, porque mantener el equilibrio. Efectivamente, tenían una vida mucho más ascética. Sí. Mucho más, en cambio, las anchescas son verbeneras, hombre, esos son dicharateras, son saltimbanquis, son como... Uy, da gusto verlas. Casquivanas. Casquivanas, tú lo has dicho, has puesto el dedo en la llaga, ¿sí? Bueno, pues Jorge quiere saber, ¿el que Aznar hable tan mal inglés responde a un contubernio de los Illuminati con los extraterrestres? Pepín, tranquilízame que estoy muy preocupado por este tema. Bueno, yo diría que es una característica general. Sí. Quiero decir, este tipo de personajes responden a una tipología. Y dentro de esa tipología, pero esto es una cosa neuronal, o sea, es una merma. Se puede considerar que es una merma. Diríase que es una merma. Sí. Posiblemente sea, lo que yo ya no puedo precisar es si por la desigualdad entre leucocitos y hematíes o por hematíes y leucocitos. Sí, diríase que Aznar es al inglés lo que Zapatero al polaco. Sí, efectivamente, se podría considerar. O incluso por ponerme como ejemplo, como yo puedo hablar el turquestaní. El turquestaní, Sí. Pues en eso estamos. En eso estamos, efectivamente, en el desconocimiento absoluto. Y desde luego sí lo ha demostrado. Sí. Un correo más. Dani de Cincinnati. Solo tengo una pregunta para Pepín. ¿Cincinnati? Además, muy sencilla. Joder, ¿Es cierto, Pepín? Lo es. Pues hasta aquí, Chispa, muy bien. Esta edición. Bueno, muchas gracias. Oye, qué derroche, ¿verdad? Qué derroche de energía. Traducciones del francés, exposiciones, dilucidación. Pero ¿y lo bien que te vas ahora? Eso sí, Hombre, esa plenitud. Sí. Alcanzada, Ahora mismo le ponemos un cordel y sale flotando del estudio Pepín, henchido de orgullo después de la misión cumplida. Sí, me voy a comer torrendos. Porque soy macrobiótico. Hasta la semana que viene, querido Pepín 3. Hombre. La rosa de los vientos en Onda Cero.